¿Que grabemos? Sí. Sí, perfecto. Sí. Gracias. Ok, entonces estamos ya grabando. Vamos a ver algunas dudas sobre esta hoja de trabajo 3 y me están preguntando sobre el ejercicio 4, que es la actividad de estudio 3.1. Y aquí dicen, encuentre los valores de cada una de las X y del ejemplo 3.2. Nos vamos al ejemplo 3.2 que está en la página anterior, en la hoja anterior, y entonces vienen una serie de números, los ponen en columnas. Entonces nosotros lo que hacemos es simplemente, entonces ponemos aquí 4, actividad de estudio 3.1. Y entonces empiezo a poner así X1, mi dato 1, pues puedo escoger realmente cualquiera, voy a seguir un orden, pero no es necesariamente tiene que ser en ese orden. Entonces X1 pues es 8, X2 nada más es 10, X3 es 2, X4 es 5, X5 es 0, y así me voy. ¿Sí? Entonces, X6 es 6, X7 es 3, X8 es 8, X9 es 4, X10 es 7, y así me voy hasta el X, ¿cuántos son? Dice que son 10, 20, 30, 40, 50. X50 va a ser 9. Entonces simplemente tengo que darle un nombre a cada uno de los números que están ahí, ¿sí? Para que cuando Okay. ya simplemente diga, pues, la X1, 2, 3, hasta 50, ¿no? Puede haber ido por columnas, pero también los pude haber puesto por renglón. O sea, el nombre, pues yo decido cuál pongo. Sí, pude usar la X. X es lo más común, pero puedo usar Y o Z o alguna otra letra. Es como un nombre de una persona. Nada más que aquí usamos nombres cortos para no complicarnos mucho. Sí, en lugar de llamarle Joaquín, ¿sí? 1, Joaquín 2, ¿no? Bueno, porque si no le pongo subíndices, o sea, los números, pues tendría que inventar un número distinto para cada número. Entonces, es más fácil dar de esta manera los nombres. Me acuerdo que hace muchos años un profesor de la universidad, a todo el mundo, a todos los muchachos les decía Juan. A ver, tú Juan, y a tú Juan, acá todos eran Juanes. ¿Sí? Entonces, para diferenciarlos, pues yo creo que tendría que ponerle Juan 1, Juan 2, Juan 3. ¿Sí? Entonces, es eso nada más. Entonces dice, ¿cuántos Ok. valores de cada una? Pues era nada más, son las X y. Y luego en el 3.2 te dicen, bueno, ahora voy a considerar, entonces ese ya es el 4, el 5, dice, considera los siguientes números, X1 que sea 7, este ya es otro, ya no tiene que ver con ese, X2 es igual a 5, X3 es igual a 6, y X4 es igual a 6 también. Y dice ahora calcule a la suma de las XY con Y desde 1 hasta 4. Les decía la vez pasada que esta notación se llama notación sigma, porque usan la letra esta griega, esta letra se llama sigma y corresponde con la S y corresponde con la letra S mayúscula, con la letra S mayúscula. Sí, porque aparte está la sigma minúscula, que lo vamos a usar también después para la desviación estándar, que se escribe así. Esta es la sigma minúscula. Sigma minúscula.
sigma minúscula y esta es la sigma mayúscula. Sí, y entonces es simplemente una notación que se usa. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que yo tengo que sumar las x con y cambiando desde 1 hasta 4. Entonces 1 más x2 más x3 más x4. ¿Sí? Y ahora como tengo valores, puedo sustituir los valores. X1 es 7, x2 es 5, x3 es 6 y x4 es 6. Por 4, 24. Y ahí tenemos nosotros que esta suma 7, 5, 12 y 12, 24. Entonces, entendemos que esta suma es eso. ¿Sí? Ahora, entonces nada más simplemente están aquí explicando en qué consiste esta notación. Vamos a hacer estos ejercicios porque más o menos cubren como lo que nosotros vamos a usar acá. Entonces, en el inciso B, dice ¿qué tengo que hacer? Dice que tengo que calcular la suma con i cambiando de 1 a 4. Aquí todos son 4 porque no me están considerando 4 números. Pero puedo ir de 1 hasta 100, hasta 1000, no importa, de 1 en 1. Y es más, puedo no empezar siquiera en 1. Puedo empezar en cualquier número. Incluso podría empezar en un negativo. ¿Sí? Podría empezar, por ejemplo, de 5 a 9. Entonces sería i igual a 5 hasta 9. O empezar en menos 3 a 7. ¿No? Entonces 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, en este caso nada más tenemos estos. Entonces sería xi menos 6. Y esto, pues ya empiezan a poner que es igual. Esto es, empiezo en 1, x1 menos 6. Luego más, que es lo que me indica esto, sería, lo voy a saber en qué lo voy a poner mejor en la siguiente página para que quepa bien. Entonces voy a poner inciso B. Tengo la suma con la variable i, cambiando de 1 hasta 4, dice de las x's menos 6. Entonces a cada i le tengo que restar 6. Entonces tomo x1 menos 6, porque empiezo en 1, más, le sigo hasta donde voy a terminar, cuando llegue a 4, x2 menos 6, más, que es lo que me indica las letras sigma, que es que yo sume, x3 menos 6, más x4 menos 6. Ya llegué al 4 y acabé. Y ahora, como tengo valores para las x's, que son para este ejercicio, 7, 5, 6 y 6, pues los uso. Entonces sería 7 menos 6, más 5 menos 6, más 6 menos 6, más 6 menos 6. Y ahora hago las sumas o las restas. 7 menos 6, 1. Más 5 menos 6, menos 1. Lo tengo que poner entre paréntesis. Más 6 menos 6, 0. Más 6 menos 6, 0. ¿Sí? Y luego, ahora hago la suma. 1 menos 1, 0. Más 0, 0, más 0, 0. Entonces, el resultado final fue 0. Entonces, esa suma me da 0. ¿Sí? Entonces, para no tener que escribir todos los sumandos, lo abrevio usando esta notación sigma. Dice uno con 4, pues no tiene chiste, pero ¿qué tal si son 100? Entonces ya como que se le ve más sentido. La siguiente, para que se familiaricen más con esta notación, sería aquí la suma de las xy cuadradas con i desde 1 hasta 4 en este caso, porque no más tengo 4 datos. Entonces sería, ¿esto qué quiere decir? Esto es x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado más x4 al cuadrado. Puedo sustituir el x1, que es 7 al cuadrado, x2, que es 5 al cuadrado, más x3, que es 6 al cuadrado, más x4, que es 6 al cuadrado.
Y luego pues hago las sumas, 49, 25, 36, 36. Y esto, pues ya son, voy a usar mi calculadora, ya tengo 49 más 25 más 36 más 36. Eso me da 146, si no me equivoqué. Hay que revisarlo, conviene siempre revisar que no nos hayamos equivocado. 7 por 7, 49, 25, 36, 36 y la suma 146. Ya está, entonces esta suma de las x cuadrada con igual a 1, 4 y con esos valores me da 146. Si no tengo los valores, pues nada más se deja indicado pues hasta acá, ¿no? Si no tengo valores para las x, entonces esto simplemente me representa esta suma. El inciso D dice que es la suma de las x y menos 6, pero ahora al cuadrado. Desde un y igual a 1, empiezo en 1 aquí y hasta 4. Esto es una representación de una suma. ¿De cuál suma? Pues de esta de acá. x1 menos 6, empiezo en 1 y termino en 4, al cuadrado, más x2 menos 6 al cuadrado, más x3 menos 6 al cuadrado, más x4 menos 6 al cuadrado. Y esto es igual a x1, que es 7, sustituyo, al cuadrado, más 5 menos 6 al cuadrado, más 6 menos 6 al cuadrado, más 6 menos 6 al cuadrado. Entonces, fíjense, nada más estoy sustituyendo las x's, que de los que son de lo que tengo valores. Lo demás, pues ya está ahí puesto. Entonces esto me da 7 menos 6, 1 al cuadrado, más 5 menos 6, menos 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, más menos 1 al cuadrado también es 1, más 0 al cuadrado es 0, más 0 al cuadrado es 0. Y ahora hago la suma, 1 más 1, 2 más 0, 2. Entonces esta suma me da 2. Y vamos a hacer las dos últimas para que nos quede más claro cómo se usa esta notación. Entonces el inciso E dice, pongo paréntesis, la suma de las xy con y desde 1 hasta 4, y luego dice que al cuadrado. Entonces, toda la suma, luego al cuadrado. Entonces, pongo paréntesis. La suma, pues, dice que va de xy con y, desde y con el valor de 1 hasta y con el valor de 4. Entonces, esto es x1 más x2 más x3 más x4. Y esta suma al cuadrado. Entonces esto me da 7 más 5 más 6 más 6 al cuadrado. Y esto me da, pues ya 24 al cuadrado. Y 24 al cuadrado me da 576. Entonces ese sería el valor de esa suma. Y finalmente, de EF, aquí ponen un corchete, que es para no repetir el paréntesis, pero se puede usar paréntesis. Dice que es la suma de las x's con y desde 1 hasta 4. Luego dice menos 6 y esto al cuadrado. Y entonces, ¿eso cómo lo hago? Pues pongo el corchete, luego la suma, entonces es la que tengo que desglosar aquí, expresar aquí, entonces esto es x1 más x2 más x3, ¿hasta dónde? Hasta el 4, más x4. Y cierro paréntesis, menos 6, y luego pongo el corchete y al cuadrado. Entonces,
al cuadrado. Ahora, ¿qué hago? Pues voy a sustituir, como tengo valores para las x, y, pues sustituyo. Entonces sería 7 más 5 más 6 más 6 menos 6 y esto al cuadrado. Entonces otra vez pongo esto, 7 más 5 más 6 más 6 es 24, ya no necesito el paréntesis, ya no lo pongo, menos 6, cierro el paréntesis, al cuadrado. De hecho, aquí podríamos cambiar el corchete por paréntesis, no un paréntesis, pero da igual. Hace la función de paréntesis aquí el corchete, nada más es para diferenciarlo del otro. 24 menos 6 es que 18. Entonces sería esto 18 al cuadrado. Ya no necesito el paréntesis, pues lo quito. Pongo 18 al cuadrado. Eso me da 324. Y ahí tengo entonces la expresión ya calculada. ¿Sí? ¿Alguna duda en esa parte? No. Muy bien. A ver, ¿alguna otra duda de los ejercicios? En el ejercicio 15. En el 15. Ok. Ajá. Eso habla sobre un diagrama de Pareto. Eso no viene en la antología. Les voy a subir un video para que, explicando eso. ¿Sí? Ok. Entonces, les voy a poner un video más tarde. Ahorita no, porque me voy a ir corriendo, pero más tarde les pongo un video para que puedan ver qué es eso del diagrama de Pareto y cómo se hace. Entonces, bueno, de todas maneras lo voy a poner y si el viernes hay dudas, o sea, si hay dudas para el viernes, pues resolvemos esas dudas de esa parte. Pero quiero que vean primero ese video antes de que hagamos las cosas acá. Bueno, aparte de eso, ¿alguna otra duda? No. A ver, voy a hacer el ejercicio 14. ¿Sí? El 14. ¿Sí lo pudieron hacer ese? No. 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 Voy a hacer el 14 y para que vean cómo se hace, porque en la siguiente hoja de trabajo van a venir algunos ejercicios que tienen que ver con eso. Entonces, a ver, voy a hacer el ejercicio número 9, entonces. Vamos acá. Perdón, el 14. Ejercicio 14. Entonces dice, si 9 alumnos de bachillerato, entonces tengo n igual a 9. Entonces, mi muestra. Tuvieron un promedio de 6.8. Esos alumnos tuvieron sus promedios de calificaciones fueron 6.8 en un examen de español. Dices, esto es un ejercicio nada más es hipotético, ¿eh? Porque, a ver, ¿qué calificación sacó cada alumno? No sabemos, no me dan ese dato, nada más me dan el promedio de de estos 9 alumnos. Y entonces me dice, esto es nada más es hipotético. ¿Cuántos de ellos con estos, ¿no? Con esto que sacaron, cuántos de ellos pudieron como máximo, cuántos de ellos como máximo pudieron obtener una calificación de 8.5 o más, de 8.5 o más, con esto que sacaron. ¿Sí? Entonces, hay 9 alumnos y esos 9 alumnos obtuvieron un promedio de 6.8 en sus calificaciones.
¿sí? Yo no conozco sus calificaciones, pero me digo, con este promedio que sacaron, entonces, ¿cuántos pudieron? En realidad, pues cada quien sacó lo que sacó y ya, ¿no? Pero, digamos, es una situación hipotética nada más. Si con estas calificaciones que ellos obtuvieron, sabiendo yo nada más el promedio y cuántos alumnos fueron, ¿sí? ¿Cuántos pudieron obtener como máximo una calificación de 8.5 o más? Bueno, entonces aquí vamos a tener que utilizar la, la fórmula de la media. ¿Cómo calculo la media? ¿Se acuerdan que la media es un reparto equitativo? ¿Sí? Tomo junto lo de todos y lo reparto equitativamente. Entonces, eso es el promedio. Como les decía yo al principio con un ejemplo, si tú sacaste un 8, un 9 y un 10, entonces, para hacerlo equitativo, pues al 10 le quito un 1, ¿sí? Lo convierto en 9, el 9 lo dejo y el 1 de los 10 se lo paso al 8 y yo tengo 9, 9, 9. Y entonces el promedio pues es 9. Estoy haciendo un reparto equitativo, ¿sí? De calificaciones para que las tres tengan lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces la media, ¿cómo se calcula? Sumo los datos con i desde 1, en este caso son 9 alumnos, y lo divido entre 9. Bueno, voy a poner primero la fórmula y luego lo voy a ver para este caso particular. Entonces, esto es la suma de las xy's con i desde 1 hasta n, dividido entre n. Entonces, ahí tengo yo que esta es la fórmula de la media. En este caso particular, sería x barra es igual a la suma de las xy's con i desde 1 hasta 9, porque tengo 9, entre 9. Pero también conozco la media, la x barra. Entonces sustituyo x barra, que es 6.8. Entonces 6.8 es igual a la suma, de las xy's con i desde 1 hasta 9, dividido entre 9. Si yo multiplico de los dos lados por 9, entonces tengo yo que 9 por 6.8 es igual a 9 por todo esto. 9 por la suma de las xy's con i desde 1 hasta 9 entre 9. Entonces 9 entre 9 me da 1 y me queda nada más la suma de las xy's con i desde 1 hasta 9. Entonces, con esto, si yo multiplico ahora 9 por 6.8, 9 por 6.8, entonces tengo 61.2. ¿Sí? Entonces, la suma de las calificaciones de estos alumnos es 9 por 6.8, entonces 61.2. ¿Sí? Entonces, que los alumnos hayan sacado 6.8 en promedio, quiere decir que si yo reparto sus calificaciones, a cada uno le tocó 6.8. Entonces, ¿cuánto suman sus calificaciones? Pues 6.8 por 9. Entonces, la suma de sus calificaciones es 61.2. Sí, porque sé que sacaron un promedio 6.8. Y ahora, ese 61.2 ya son los puntos de todos juntos, de los 9, divido entre 8.5 para ver cuántas veces cabe 8.5 ahí. Y eso, entonces lo reparto. Entonces tomo ahora 61.2 entre 8.5. Y entonces me cabe, entonces 61.2 entre 7.2. 8.5 y dice que es 7.2. ¿Sí? Entonces, quiere decir que hay 7 alumnos que pudieron haber sacado la calificación de 8.5 y 2 de ellos pues ya casi no sacaron nada, ¿sí? Porque, fíjense, si yo tomo 8.5 por 7,
Entonces me da un total de 8.5 por 7, me da 59.5.59.5. ¿Sí? Entonces, y me queda entonces 61.2 menos 59.5, pues ya me queda 61.2 menos 59.5, me queda 1.7, o sea, ya casi nada. ¿Qué quiere decir entonces? Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Entonces, la respuesta es que hay, ¿no? 7 alumnos pudieron obtener una calificación de 8.5 o un poquito más, ¿no? Porque nada, me quedan 1.7 puntos. Entonces, 7 alumnos pudieron obtener una calificación de 8.5 o más, no mucho más, porque no quedan muchos puntos, o más, en este examen. Y eso quiere decir que entonces, si fuera el caso, pues que 2 alumnos casi sacaron 0, ¿no? Porque nada más quedan 1.7 puntos para 2 alumnos. Entonces, quiere decir que pues les fue muy mal a 2 alumnos si es que pasó esta situación. Realmente no sabemos qué pasó, simplemente es una situación hipotética, ¿sí? Entonces tengo que saber cuál fue el número de puntos que obtuvieron entre los 9, ¿sí? Que es 6.8 por 9, y esos puntos son los que voy a repartir entre 8.5 para saber cuántos, ¿no? Y entonces me fijo en la parte entera, porque no tengo fracciones de alumno. Entonces son 7 alumnos y sobra un poquitito, ¿sí? Entonces, que son estos puntos de 1.7. ¿Sí? Y entonces pues, la respuesta pues, al ejercicio pues, es esto de acá, ¿no? La justificación, pues este procedimiento que hice. Entonces, en las tareas, pues, no solo me interesa la respuesta, sino que también pues, cómo llegaron a esa respuesta. ¿Está bien? Sí. Ok. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué el 9 que está fuera del paréntesis en la última operación? A ver, ¿por qué? ¿Qué, perdón? El 9. El 9. Ahí donde está 9 por 6.8 igual a 9. ¿Ese 9 por qué? ¿De dónde salió? 6. Déjame buscarlo. Ah, el 6.8 por 9. ¿El 9 de dónde salió? Ah, es que tengo aquí, fíjate, aquí tengo esto de acá. ¿Sí? Entonces, este 9 de aquí, para quitarlo, ¿cómo hago? Pues multiplico todo por 9. ¿Sí? De hecho, si fuera una ecuación, dice paso el 9 para el otro lado. Entonces, este 9 lo paso para allá. Como está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Sí? Pero también se puede explicar diciendo que para quitar el 9 de aquí abajo, ¿qué hago? Pues multiplico toda la igualdad por 9. Entonces, 9 de un lado, 9 por el otro. Entonces, 9 por esto, como 9 entre 9, pues me da 1. Ya nada más me queda la suma de las x's. Ah, ya. Sí, gracias, profe. ¿Sí? Y entonces ya nada más me queda 9 por 6.8, lo multiplico, que es 61.2, y ya nada más eso es la suma. Pero también lo puedes ver de la siguiente manera. Si cada alumno tiene en promedio 6.8, entonces los 9 alumnos, o sea, con las 9 calificaciones, el promedio es 6.8. Entonces la suma de todas las calificaciones va a ser pues, sumar 9 veces 6.8. O sea, 9 por 6.8 me da la suma total de las calificaciones, que es la suma de las x's. Esta es la suma de las x's con i desde 1 hasta 9. Pero es fórmulas, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé, en la secundaria, no sé si lo llegaron a ver, ¿no? Así como si yo tengo 2x igual a, no sé, a 8, entonces, ¿qué hago para despejar la x? Pues paso el 2 para acá, ¿no? Como está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces, x es igual a 8 entre 2.
También esto lo puedo explicar diciendo que si yo tengo 2x igual a 8, divido por de los dos lados, entonces pongo 2x entre 2 y del otro lado también hago 8 entre 2. Entonces se van y me queda x y aquí me queda pues 8 entre 2. Entonces de cualquier manera como lo entiendes, y que se pasan, si está sumando pasa restando, si está restando pasa sumando, si está multiplicando pasa dividiendo, si está dividiendo pasa multiplicando. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí te acuerdas de algo de eso? Sí, sí, profe, gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos esto. ¿Alguna duda? No, Ya no, ¿verdad? no, ya no. Bueno, entonces, a lo mejor aprovecho para ya terminar. Y, a ver, por aquí alguien puso algo. Que dice, yo había uno. Ah, ya había uno. No sé qué sea eso. De lo del video del esquema de para todo, algo así. Ah, Ajá, sí, ya hay sí, sí, uno sobre el diagrama de Pareto, ya lo puse. sí. Sí, Ah, sí. subió uno, profe. Sí, Ah, bueno. Ah, perfecto. Ah, pues entonces ya no lo tengo que mandar. Sí. Entonces véanlo y si no queda claro, pues lo vemos el viernes.